¿Aceptas a Jesucristo o prefieres al mundo? Vámonos a la palabra del día de hoy. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 23, del 35 al 43. Dice la palabra del Señor. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Muy bien, yo creo que este pasaje lo conocemos mucho. Cada año se repite mucho en películas, en series y aún en las diferentes iglesias. Este es un texto que nos habla de los últimos momentos que tuvo Jesucristo en la tierra, que fue su crucifixión y su muerte, para luego su gloriosa resurrección. Y este pasaje nos cuenta entonces ese momento de escarnio. Y es que en estos tiempos que la tradición llama la Semana Santa, se habla mucho de Jesús, pero la pregunta es: ¿se habla de Él con una verdadera fe? ¿Se le cree verdaderamente a lo que Él hizo y se entiende el significado de esa obra maravillosa que Él hizo, ese ministerio y esa cruenta muerte que tuvo, muy violenta? Su muerte y su resurrección lo entendemos, lo comprendemos, porque es un sacrificio que Dios mismo hizo por amor a nosotros. Y es que desde el mismo instante de la caída del hombre, es decir, en el huerto del Edén, allí en el principio del Génesis, en el capítulo 3, nos narra claramente las Sagradas Escrituras cómo fue esa caída por la tentación a la que accedieron Adán y Eva, y que a través de Adán entró el pecado al mundo, y de ahí el pecado siguió de generación en generación hasta estos tiempos. Y cómo desde entonces el Señor prometió un Mesías, un Salvador. Ese Mesías, ese Salvador, era necesario para el rescate de nosotros. Y Dios, que tiene el conocimiento anticipado de las cosas, la Biblia habla de la presciencia de Dios. Esa presciencia es el conocimiento anticipado de todo lo que va a suceder. Él ya sabía que necesitábamos un Mesías. Todo lo que nos narra las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, allí el Señor nos demuestra a toda la raza humana, a todo el género humano, a todas las personas que hemos estado sobre la tierra y las próximas que vendrán en las siguientes generaciones. Es una demostración de nuestra incapacidad, de nuestra impotencia para acercarnos a Dios, y cómo es el mismo Dios el que viene a buscarnos a nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? Que Dios pondría enemistad entre la simiente. ¿A quién le estaba hablando? A la serpiente, a Satanás, al diablo. Sabemos que la serpiente antigua, como le dice Apocalipsis, es el diablo, es Satanás. Y el Señor le estaba hablando a la serpiente.
Y dice que pondría enemistad entre su simiente, es decir, entre todos aquellos que no creen en el Dios único y verdadero, sino que creen en la oscuridad. Aquellos que se declaran ateos, aquellos que están en contra de la Biblia. Esa es la simiente de la serpiente. Y la simiente, ¿cuál es la simiente? Cristo Jesús y nosotros sus seguidores. Cristo es la simiente prometida desde el Génesis para salvación de nosotros. Y por eso dice que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Es decir, es un golpe contundente contra la maldad, una destrucción completa contra la maldad. Y dice que la serpiente o la simiente de la serpiente le heriría en el cancañar, es decir, siempre va a estar buscando cómo dañar a los otros seguidores de Jesucristo, pero puntualmente se refiere a la muerte de Cristo Jesús. Lo que no contaba el diablo era que Jesucristo, que nunca pecó, la muerte no lo podría retener y él resucitaría de entre los muertos. Por eso fue herido, dice textualmente Génesis. Significa que todo lo que le sucede a Jesucristo, todas sus llagas, todas sus heridas, por causa de nuestra salvación, ya el Señor las había predicho desde antes, de muchos años antes, miles de años antes que sucedieran. Y entonces vemos cómo desde entonces es una lucha entre el bien y el mal. Sobre todo es una lucha entre las naciones en contra de Israel. Porque Israel, que es el pueblo escogido por Dios, siempre fue atacado y ha sido atacado por muchas personas, por muchos reinos, por muchas naciones, por muchos gobernantes. Y nunca han podido destruirla ni la destruirán jamás. Siempre, por promesas que están en la Biblia, siempre será el pueblo escogido por Dios. Lo hemos hablado en nuestro tiempo, en este momento estamos en el tiempo de los gentiles. Dios tiene por un tiempo su mirada apartada de Israel, la tienen nosotros los gentiles, pero luego cuando entremos todos los gentiles, dice el libro de Romanos, entonces volverá a tener la mirada en Israel nuestro Señor. Entonces esa promesa desde aquí, desde Génesis 3:15, nos muestra que ya el Señor había preparado un Mesías, un Salvador. Y es que si nos damos cuenta, en Génesis 22:6-8, este pasaje nos habla cuando Dios le pide a Abraham que suba al monte a sacrificar a su hijo Isaac. Y el texto nos cuenta, también es muy conocido por todos nosotros, dice el capítulo 22, versículos del 6-8. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén y amén. Muy bien, vemos entonces acá algo que es una muestra de lo que sucedería con el Mesías, porque al final el versículo 8 le dice: Dios se proveerá de un cordero, del cordero. Es decir, es Dios mismo el que ofrece el sacrificio. Ninguno de nosotros podíamos ni pudimos jamás, nadie podrá ofrecer un sacrificio, ni por sí mismo, ni mucho menos por otras personas. Dios mismo, por amor a nosotros, Él mismo provee el cordero. ¿Y quién es ese cordero? Su Hijo. Por eso dice ahí: Dios se proveerá el cordero. Y es muy maravilloso porque lo que muestra es, dice, versículo 6, que y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Es decir, la leña que recogieron para poner en el altar y allí hacer el sacrificio, la tuvo que cargar el mismo hijo Isaac. Y recordemos, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar su propia cruz desde la ciudad hasta la montaña, hasta el Gólgota. Él mismo cargó ese madero para que luego fuese sacrificado allí. Todo estaba planeado por el Señor. Todo absolutamente. Dios en este momento, en este texto, está probando la fe de Abraham.
pero también nos estaba anunciando a los israelitas y a todos nosotros que Jesucristo, su propio Hijo, Él lo estaba presentando para sacrificio, de tal manera que fuera agradable para que nosotros fuéramos perdonados. Eso fue lo que hizo nuestro Dios por causa del amor que nos tiene. Y entonces en Isaías 53, versículos del 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén y amén. Nos muestra entonces el profeta Isaías también, antes de que sucedieran las cosas, el Señor anunció lo que iba a pasar con aquel Cristo, aquel Salvador, el Mesías que había de venir. ¿Y quién era? Su propio Hijo. Y dice que fue menospreciado, que fue tenido en poco, que fue humillado. Incluso los judíos de aquel entonces decían que Dios mismo lo estaba castigando, que Dios lo había olvidado, que Dios se había alejado de él, que Dios lo había abatido. Pero repito, esto ya estaba todo predestinado desde antes de los tiempos por causa del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa humillación, todo ese desprecio y menosprecio que recibió fue por causa de nuestros pecados. Y esto es lo que debemos de tener claro todos los días de nuestra vida para darle gracias a Dios. Esto es lo que debemos tener siempre presentes para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ha llegado el momento. Todo lo que habían anunciado los profetas, todo lo que habían anunciado desde el mismo Abraham, todo lo que anunciaron los salmistas, había llegado el momento. Y ahora Cristo Jesús, el Hijo de Dios, estaba en una cruenta cruz. Y por eso volvemos entonces al pasaje. Y vemos en Lucas 23, del 35 al 43, pero principalmente del 36 al 39, que 3 veces le dicen al Señor que se salve a sí mismo. Primero, los gobernantes se burlaban de él y decían: a otro salvó, sálvese él mismo, si es que es el Cristo. Luego, los soldados también le escarnecían y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en el versículo 38, los malhechores que estaban crucificados con él a su derecha y a su izquierda: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Vemos entonces, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Vemos entonces que no entendió la humanidad, no entendieron los judíos. Aquí vemos que ni los gobernantes. El Evangelio de Mateo nos muestra que se refería a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos. Se reunieron todos ellos para escarnecer a Jesús y decían: si tú eres el Cristo, sálvate, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Los gobernantes, la autoridad militar y la sociedad en general están representados en estos 3 grupos. Y ninguno absolutamente estaba creyéndole a Jesús, ninguno lo estaba mirando como el Hijo de Dios. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran los encargados de comprender, de interpretar la ley, no la estaban viendo, estaban ciegos totalmente. Se olvidaron de Isaías 53, se olvidaron de la promesa de la simiente, se olvidaron que Cristo, que el mismo Dios, él mismo se daría un sacrificio, o se tomaría a su hijo para sacrificio, realmente, como dice en Génesis 22:8, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. No lo entendieron. Y por eso hacíamos al inicio la introducción con todo esto que estamos escuchando en estos tiempos.
verdaderamente comprendemos por qué Cristo Jesús tenía que morir en esa cruenta cruz. Comprendemos el por qué todos estos eventos se dieron al pie de la letra como estaban escritos uno tras otro en el orden predestinado por Dios. O simplemente escuchamos hablar. Porque en aquel tiempo, cuando Jesús murió, muchos murmuraban, muchos decían, muchos hablaban de Jesús, del Nazareno, de los milagros y una gran cantidad de cosas. Pero no creyeron en Él. ¿Y cuántos de los que hoy están hablando de Jesús, de los que están hoy leyendo o escuchando a través de una radio, una televisión, acerca de este pasaje bíblico, cuántos verdaderamente creen en Él? ¿Cuántos doblegan su servicio delante de Él con un corazón contrito y humillado? Se postran delante del Señor y le piden perdón y le ofrecen gratitud por esa muerte sacrificial de su Hijo. Esta es la importancia de este texto, porque muchos aún no han entendido que necesitan un Salvador. Aquellos días ni los mismos judíos, repito, lo aceptaron como el Mesías, como el Salvador. Los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, no necesitaban a Jesús. Recordemos que ellos, los fariseos, se creían justos delante de Dios. Es decir, todos necesitaban un Mesías, un Salvador, menos los fariseos. Y el Señor les mostró su gran error, pero ni aún así lo comprendieron ni lo entendieron, mucho menos lo aceptaron. Hoy la gente no entiende, por causa de estar en las tradiciones, la verdad del Evangelio. Hoy muchos hablan, sí, del amor de Dios, porque Dios por amor a nosotros entregó a su Hijo, sí, es verdad, pero no se queda el Evangelio hasta ahí, es más profundo y llega más allá. Que los que creemos que esto fue 100% verdad y real, entonces ahora experimentamos ese nuevo nacimiento, ya no queremos vivir en el pecado. Cuando estábamos sin Jesús, nos complacíamos en el pecado. Pero ahora que vivimos en Cristo Jesús, luchamos contra el pecado. Todos los días tenemos esas luchas, porque todos los días llegan las acechanzas del maligno, porque se sigue todavía esa lucha entre la simiente de la serpiente contra nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos al que venció, a Cristo Jesús, que está en nosotros, dice la palabra de Dios. Mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo, la serpiente, la oscuridad, la maldad, los ateos, los contradictores, los religiosos, las filosofías de este siglo, todos ellos están en contra de la palabra del Señor. Y el Señor hoy nos invita para que pensemos, que no nos suceda, que no digamos nosotros, que son otros los que necesitan un Mesías, sino que digamos nosotros somos los que necesitamos al Mesías. Sí, yo necesito al Mesías. Es que es increíble cómo le dicen al Señor Jesucristo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti. Él no vino a salvarse a Él mismo porque Él no tenía de qué salvarse, porque Él no era un pecador. De hecho, el mismo Señor Jesucristo testificó, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Jesucristo entregó su vida por amor a usted y a mí si somos creyentes. Si somos verdaderamente creyentes, entonces Él entregó esa vida por usted y por mí. Y por todos los creyentes que hay a lo largo y ancho de este mundo, de todos los tiempos. Todos nosotros los creyentes recibimos esa salvación por gracia. Entonces no es que Jesucristo necesitaba salvarse a sí mismo, venía a salvarnos a nosotros y nosotros sí que necesitábamos y sí que necesitamos a ese Salvador, a ese Mesías, a ese poderoso Señor. La sociedad y el mundo en general, entonces está dividido en dos grupos, el grupo de los creyentes y el grupo de los
incrédulos. Y es que muchos, repito, conocen a Jesús, o más bien hablan de Jesús, pero no lo conocen. Muchos hablan de Jesús en este tiempo, pero conocen lo que Él quiere que hagamos. Conocen verdaderamente en qué consiste ser cristianos. Muchos hablan de Jesús en estos tiempos. Y muchas iglesias y muchas están sintonizando la radio y la televisión para escuchar hablar de Jesús. Pero creemos verdaderamente en Él. Comprendemos, repito una y otra vez, comprendemos por qué Él tenía que morir en la cruenta cruz. Es que no, si no es por Él, ni usted, ni yo, ni nadie, ningún ser humano podría acercarse a Dios. Desde el huerto del Edén, no ha sido imposible, repito, para el ser humano buscar a Dios. No ha sido posible. Es imposible hallar a Dios. Él fue el que nos halló a nosotros. Y entonces decimos que la humanidad hoy está en esos dos extremos. Se divide en dos, entre el grupo de los creyentes y el grupo de los no creyentes, de los incrédulos o de los que rechazan la palabra de Dios. Los creyentes, Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, estamos en un lado del grupo de los creyentes que somos hijos de Dios, y está al otro lado del resto de la humanidad, que son creación de Dios, son creados por Dios, pero no hijos de Dios. Y esto lo vemos acá representado en la cruz, allí en el Gólgota. Si leemos desde el versículo 39, dice, en Lucas 23, 35, 43, pasaje inicial, pero vamos a leer del 39, dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que está representado aquí en estos dos ladrones, en estos dos malhechores, está representada la humanidad completa? Y eso es lo que encontramos. A un lado, los que somos malhechores, los que somos pecadores, pero reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador, que Él no cometió ningún mal, sino que Él está allí para salvarnos. Ese somos un grupo. Ese grupo de personas que estamos allí representados por este malhechor, estamos arrepentidos, reconocemos nuestras transgresiones y suplicamos a Dios que se acuerde de nosotros, que de nosotros tenga misericordia. Ese grupo de personas entonces experimentamos ese quebranto y ese deseo de reconciliarnos con Dios, que por propia cuenta es imposible, pero que por la sangre de Jesús sí es posible, porque lo leímos allí en Isaías, Él fue la causa de nuestra paz con el Dios Padre. Entonces Jesucristo, que hizo esta obra maravillosa por nosotros, ahora nos da a nosotros el entendimiento, nos da esa fe verdadera para que sigamos escudriñando las Escrituras y le conozcamos más. No podemos quedarnos aquí. Y hablamos para este grupo de creyentes y los nuevos creyentes que entrarán cada día más y más al reino de Dios. No podemos quedarnos en una simple declaración, sino que todos los días nos esforzamos en pecar menos para agradar más a Dios, por gratitud. Ahora nosotros queremos hacer su voluntad y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A qué quieres que dedique mi vida, Señor? Quiero que me ayudes para mejorar mi comportamiento, Señor. Esto es ese grupo de personas, de creyentes arrepentidos que venimos a los pies de Jesucristo. Acuérdate de mí Señor, ten piedad de mí. Mírame que yo soy un pecador y tú eres el mismo Dios. Acuérdate cuando estés en tu reino, estás reconociendo que eres el Dios soberano. ¿Y qué le responde Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué sucede con una persona que confiesa sus pecados, que se arrepiente, que confiesa sus pecados
y que suplica a Jesucristo como su único Salvador, que le perdone, que tenga de él misericordia, recibe exactamente la misma promesa. A partir de ese momento la persona es salva. Nosotros no seremos salvos en el futuro, nosotros ya somos salvos en el presente. Por causa de la fe que Dios nos ha dado, ya somos salvos y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Allí nos vamos a encontrar a este malhechor, pero ya un malhechor que ha sido santificado, que ha sido purificado por la sangre de Jesucristo. Y allí nosotros dejaremos ese rol de malhechores y entraremos purificados al reino de los cielos. Algunos predicadores, para explicar esto un poco mejor, dicen: nuestra posición en el reino de los cielos ya está asegurada y es una posición santa. Nosotros vamos en una posición santa delante de nuestro Dios. Aquí estamos en luchas, estamos en problemas, estamos en dificultad y todavía cometemos muchos errores y pecados. Pero el Señor pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto no nos da licencia para pecar. Esto no nos da licencia para hacer lo que, como decimos popularmente, nos venga en gana. No. Esto nos da la garantía de que ya nadie nos quitará esa ciudadanía en el reino de los cielos. Y que por causa de esta obra santa de Jesús en esa cruenta cruz, ahora nosotros, nuestro ánimo es cada día corregir nuestra manera de vivir y agradecerle a Él en obediencia, viviendo en obediencia. Pero viene el otro grupo representado por el otro malhechor, que reniega contra Jesús, que no necesita, que no lo ve como el Salvador, y más bien lo menosprecia, se burla de Él. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, pero de una manera despectiva, sin importancia, de burla, una manera más de burla, un sarcasmo. Y eso es lo que encontramos en el otro grupo de la sociedad. ¿Están representados allí quiénes? Los ateos. No hay Dios. No hay Dios, ni nunca lo ha habido ni lo habrá. O aquellos que dicen: Dios es cada uno. O el Dios es lo que cada uno quiera pensar o quiera ser o hacer. Allí están representados todos aquellos que conocen o que más bien que hablan de Jesús, pero no lo conocen. Aquellos que simplemente están inscritos en una religión, pero su vida es completamente igual o peor a la de los ateos. Aquellos que creen que por presentar un sacrificio cada año en un ritual religioso, entonces ya están honrando a Dios y sus vidas son como un completo desorden, porque no conocen la palabra de Dios y no la conocen porque creen que no la necesitan. Allí están representados en este malhechor todos aquellos que promueven las filosofías de este siglo, aquellos que hablan de la hechicería, el esoterismo, aquellos que confían en imágenes, aquellos que confían en sus ídolos, están representados en este malhechor. Aquí en este malhechor están representados todos aquellos que definitivamente están en contra del pueblo de Israel. Aquellos que menosprecian las profecías, aquellos que están en contra de la iglesia de Jesucristo. Aquí están incluidos el falso profeta. Todos esos son desechados de la presencia del Señor. Y desechados porque ellos mismos se están desechando. Porque el Evangelio de San Juan nos dice claramente que los que no creen ya han sido condenados. Ellos mismos se están condenando. ¿Por qué? Por no creer. Porque ¿qué tenemos que hacer para heredar el reino de los cielos? Nada, creer, confesar nuestros pecados, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, dice la palabra del Señor. Pero muchos dicen: sálvesen ustedes o que lo salven a ustedes. Yo no necesito. Yo no necesito a Jesucristo. Yo no necesito un Dios en mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahí están representados en este segundo malhechor. En ese malhechor que no confió en el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de pensar bien en qué posición estamos. Nuestra vida no puede ser una vida solo de un mencionar a un Cristo, de un mencionar a un Jesús que murió hace 2000 años,
porque ven a un Jesús histórico, un Jesús que pasó por allá, que fue un gran profeta, que hizo una gran cantidad de milagros, que lo mataron los judíos, que los romanos hicieron cosas muy crueles contra él, pero se quedan ahí. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el sometimiento a su voluntad? ¿Dónde está el escudriñar las Escrituras? Porque allí encontramos toda la soberanía de Dios para nosotros. Tenemos que reflexionar y pensar si nosotros verdaderamente buscamos la presencia del Señor todos los días, o si hacemos un ritual cada año. Muchos pasará un año más, pasará una Semana Santa más y sus vidas no cambiarán. Simplemente asistieron a un evento que no transformó sus vidas. Y de ahí la importancia de los predicadores, todos nosotros, de enseñar siempre la verdad y de todos nosotros de escuchar solo lo que dice la palabra de Dios, que es la única verdad y nuestra suprema autoridad. Por encima de todo, la Biblia es nuestra suprema autoridad. Y por eso la importancia de orarle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude para comprender las Sagradas Escrituras, todo lo que Él tiene. Y por eso nos dejó al representante de Cristo. Su nombre es Espíritu Santo, no hay ningún nombre. Algunos dicen que son el vicario de Cristo, es una blasfemia. Vicario significa representante. Y el representante de Cristo se llama el Espíritu Santo, es el mismo Dios que sigue con nosotros. No hay nadie más como representante de Cristo. Y es el Espíritu Santo, el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras, la Biblia, el que nos dará el entendimiento y la sabiduría y las fuerzas para obedecer su santa palabra. Cada uno de nosotros, entonces, repito, debemos de mirarnos bien cómo estamos. Y es que esta fe verdadera la tenemos puesta en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 y siguiente. En el principio, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo es el mismo Dios, Jesucristo es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es Cristo Jesús allí, plasmando todos sus deseos, todas sus enseñanzas y todas las reprensiones que necesitamos. Y nosotros creemos plenamente en las Sagradas Escrituras, no en partes de las Escrituras, no en aquellos que creemos para nosotros convenientes, pero las que no son para otras personas. No, la Biblia es completamente para nosotros entenderla, estudiarla y obedecerla de Génesis a Apocalipsis. Y en esto incluye entonces la resurrección. Pablo, cuando enseñaba a los corintios, les decía, había una falsa doctrina que negaba la resurrección. Y si Jesucristo murió y fue sepultado, también resucitó. Dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la gran verdad del amor de Dios. Cristo murió por nuestros pecados para poder salvarnos. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién está confirmando todo esto? ¿Un hombre? ¿Una persona? ¿Una religión? No. Las Sagradas Escrituras son las que están confirmando que Cristo murió y fue sepultado por nuestros pecados. Y que resucitó de entre los muertos. Esto lo certifican las Sagradas Escrituras. Y dice el versículo 15 el versículo 17 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si no tenemos completamente la fe puesta en lo que dice la Biblia, si tomamos solamente unas cosas sí, otras no, tenemos problemas con Dios. Podemos estar nosotros en grave pecado. Podemos estar nosotros negando al Dios único y verdadero, a lo que dicen las Escrituras, porque recordemos, conforme a las Escrituras,
Y como en aquel tiempo habían muchos que estaban negando la resurrección, Pablo le está diciendo, mire, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y es que es verdad. El resto de las religiones, el resto de las enseñanzas tienen a su ídolo, lo tienen muerto. Mahoma murió y muerto se quedó. Buda murió y muerto se quedó. No están, no existen. Pero Cristo Jesús al tercer día resucitó y está entre nosotros. Subió a la diestra del Padre y dejó su Santo Espíritu. El mismo Dios vive con su iglesia, dentro de su iglesia, guiando su iglesia, dirigiendo a los suyos. Y somos todos y cada uno de nosotros. Entonces vemos que lo que vimos en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es que realmente las escrituras se cumplieron de principio a fin. Y se van a cumplir porque faltan profecías por cumplirse. Porque Cristo Jesús vino por primera vez como un manso cordero, para que Él fuera, presentarse como sacrificio. Dice el libro de los Hebreos que Él es el mismo altar, Él es el sacrificio y Él es el sumo sacerdote. Cristo Jesús reúne todas las condiciones: el altar, el sacrificio y el sacerdote. Él mismo vino así en esa condición, pero después de su gloriosa resurrección, Él volverá por nosotros los creyentes primero y nos llamará a las nubes para que nos encontremos con Él, dice el texto bíblico. Pero luego vendrá a juzgar a vivos y muertos, a este segundo grupo que están representados en aquel malhechor que menospreció la salvación, que menospreció a Cristo Jesús, y por todos aquellos gobernantes, como lo dice el texto completo que leímos allí en Lucas 23, 35 al 43. Lo menospreciaron los gobernantes, todos esos gobernantes serán juzgados por Cristo Jesús. Y todos aquellos sacerdotes, escribas, fariseos de aquel tiempo y los de este tiempo que no enseñan la verdad y que están en falsas doctrinas serán juzgados por Él. Y el resto de la sociedad, llámese como se llame, así se crean muy humanistas, así se crean muy religiosos, así se crean que no necesitan por sus obras un salvador, sino que ellos mismos se pueden salvar, serán juzgados por Dios. Y este juicio será para castigo. Este juicio no será para salvación. La salvación es antes de morir. ¿Crees o no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Por eso es tiempo de postrarnos delante del Señor. Es tiempo de darle gracias. Es tiempo de decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, me entrego completamente a ti. Sea en mí tu voluntad, Señor. Acuérdate de mí, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por favor, acuérdate de mí. Acuérdate de mi casa, acuérdate de mi esposa y de mis hijos, Señor. Acuérdate, Dios Todopoderoso, de mi familia. Ten piedad y misericordia de nosotros. Y nosotros, los que ya somos creyentes, no oremos solamente en gratitud por nosotros y por nuestras familias, sino que oremos por aquellos que no creen en el Señor, para que la misericordia de Dios los alcance. En nuestra propia familia hay muchos incrédulos, son religiosos pero incrédulos. Creen que por presentar un sacrificio por allí, asistir a una ceremonia religiosa, entonces ya tienen la misma condición de los hijos de Dios, y no es así. Solo por la fe en Cristo Jesús, solo por comprender esa obra maravillosa, el por qué tenía que ser tan menospreciado, humillado, castigado, porque sus pecados y los míos eran demasiados. Así que vamos a orarle al Señor. Como conclusión, entonces, recordemos la conclusión principal: Cristo Jesús murió por los pecadores, y es la demostración más grande del amor del Señor. El versículo que yo creo que todos los cristianos no sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que crea, es un condicional, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, ese ya ha sido condenado, sigue diciendo el texto bíblico. Y como aplicación para nuestras vidas, entonces, es recordar siempre con gratitud la obra de Cristo Jesús. En postrarnos y decirle: Señor, gracias, muchas gracias por haber perdonado mis pecados en la cruz del Calvario.
Muchas gracias, Señor, porque si tú no te hubieras llevado todas esas rebeliones allí, Señor, yo iría al fuego del infierno. Y ayudemos a las demás personas para que conozcan, para que comprendan, para que puedan ellos ser moldeados por el Espíritu Santo y por su santa palabra, de comprender por qué Cristo murió. Tenemos que ayudar a otras personas, no para condenarlos, no nos vamos a acercar a ellos para condenarlos, nosotros no condenamos ni juzgamos, solo Dios lo puede hacer. Nosotros lo que hacemos es exhortar, que es lo que nos manda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene esa condición. Y es que toda la palabra que es inspirada por Dios es útil, ya lo hemos hablado, para redarguir, para enseñar, para exhortar, de tal manera que todo hombre sea perfecto en toda buena obra, dice la palabra del Señor. Tenemos que exhortar a las demás personas con mansedumbre, sí, pero con la autoridad de la Biblia, para decirles, mire, es importante que usted busque más al Señor, que crea y que entienda por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es nuestra labor, nuestra función, enseñar más y más de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. El Señor nos enseña y nosotros enseñamos. Ese es el discipulado que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Amén y amén. Entonces recordemos el título de hoy: ¿aceptas a Jesucristo o prefieres al mundo?